Orá, tu casa en Israel. Ya, empecemos. Entonces, estamos leyendo acá el Kovetz Dalet, que es acá Kuf Kav Dalet. Kovetz Kvatzim son, ¿cómo se llaman? Son cadernos del Rav Kook. Son cosas que no fueron publicadas. Eso es nada más. Entonces, vamos a estudiar sobre el pesimismo. ¿Quién era el mayor pesimista de la historia? ¿Quién sabe? El mejor pesimista. ¿Quién era el mayor, el más grande pesimista? Entonces, ¿cómo vas a ver? Bilam, en nuestra parasha de Shavua. So, pregunto a ustedes, entonces, quizás antes de empezar, digo, vamos a estudiar sobre el pesimismo. Bueno, ¿por qué? ¿Es tan malo ser pesimista? Sí. ¿Sí? ¿Qué es No. un pesimista? Una cosa es ser realista y otra cosa es ser pesimista, ¿no? Ah, sí, porque ¿cuál es la diferencia? Porque pesimismo es exagerar a lo mejor, o no tener fe. No tener fe o exagerar lo que hay de malo en el mundo. Pensar ¿Cierto? que todo está en sus manos y que Eso es no malo. tener emuna. Todo está en sus manos, no tiene emuná, y cuando las cosas no son exactamente como pensamos, entonces Piensa que nada. él puede controlar todo. Piensa que controlar todo, es un pesimista. ¿Más algo? Una persona pesimista ve con mal ojo todo. ¿Cómo? Tienen mal ojo para todo. Mal ojo siempre para va a todo. buscar, se quiebra todo. Muy bien, es buena la expresión. Estás diciendo eso porque sabes que es la Parashat Shavua. ¿La qué? La Parashat Shavua, en Pirkei Avot, No lo entendí. en Pirkei Avot dicen nuestros sabios así. Hay 3 características de los alumnos de Bilam y 3 características de los alumnos de Abraham Avinu. La primera característica de los alumnos de Bilam es Ain Ra, mal ojo. El refugio explica todo qué es un mal ojo. Debe ser pesimismo, va a explicar acá, pero digo, es interesante, no está pescada en la realidad. Yo creo que yo pensaba todo lo que decían ustedes, yo pensaba también que era la base del pesimismo. De refugio, no, hay algo más profundo. Es aún más que esto. Vamos a leer juntos y ver qué entendemos de esto. Empieza el Rav Kook con un box así en la cara y dijo así: Ota istaklut resha'a. Entonces, más de este era un modo de percibir las cosas, de enxergar las cosas, de ver las cosas, que es un modo malo. De los resha'im, los perversos. Así enxergan el mundo. ¿Cómo? A pesimistit a kitzoná, que es el pesimismo más extremo. Así. Ahora, miren bien, dijo Rav Kook, cuando vamos a hablar del pesimismo, conocen personas pesimistas, ¿cierto? ¿Es posible hacer una cultura pesimista? ¿Esto que todos son pesimistas? No. ¿No? ¿Cómo pensar así? No hay solución, siempre va a ser malo, es Se imposible. contagia, sí. Se contagia, ¿sí? No solo esto, y se va a decir así: ¿cuál es la solución para los problemas de la humanidad? ¿Hay solución? ¿Va a mejorar? ¿Alguna vez va a ser mejor la vida? ¿Sí? Es un optimista, pero si yo voy a leer el periódico, yo creo que es lo opuesto, ¿no? Yo creo, voy a preguntar así, por ejemplo, ¿tenemos un Knesset? ¿Eso es bueno o malo? Los políticos son los políticos, ¿cierto? No hay que pensar, va a ser siempre el peor, siempre esto. ¿Y es posible cambiar la humanidad, hacer todo bien? No, quizás es posible también hacer con que las personas van a vivir mejor unas con las otras, que uno no va a atacar a las otras, que no va a decir, pero mejorar todo el mundo, eso es imposible. El mundo es malo y no hay como mejorar esto. Ahora fue un problema, eso está en las bases de la cultura occidental hoy. La occidental, por supuesto, eso siempre estuve. Ustedes saben esto, ¿no? ¿Saben cuál es la base del budismo, todo esto? El mundo es malo y para una persona ser espiritual hay que salir de este mundo, ¿no? Llegar al nirvana o algo así. Y es imposible de cambiar nada en este mundo. Si una persona fue muy buena, entonces va a reencarnar como algo mejor en la próxima vida, ¿cierto? Ese es el cúmulo del pesimismo, ¿no? ¿Sí? En la cultura occidental era un poquito diferente. Decíamos, vamos a mejorar el mundo, la ciencia, esto, todo vamos a mejorar de vida todo, pero no es algo así. Entonces, hay un pesimismo kitzoná, hay un pesimismo que es muy extremo, Shenit Bata, que ¿dónde está? ¿Dónde lo expresan? En la cultura de filosofía hadashá, la filosofía nueva. Todo, ¿qué nos importa la filosofía nueva? Una introducción, entre paréntesis, sobre filosofía. La filosofía murió, ¿cierto? Todos lo saben. ¿Alguien estudia filosofía acá?
Filosofía en la Filosofía. escuela. Encima. ¿En la escuela? Sí, en mi escuela no lo estudiaban. ¿Claro? Top. ¿Y qué hay de importante en la filosofía? Son ¿Qué te dio? pensadores. El pensamiento humano. ¿Y qué pensadores- estudiaste de filosofía? Aristóteles. No sé. En otras palabras, Sobre la la filosofía, historia más, de la filosofía, ¿no? No, Amor al pensamiento. Amor al pensamiento, te enseñaron a hacer amor al pensamiento. Filosofía es tipo. Es esto. Cuando alguien estudia filosofía hoy, estudia historia de la filosofía, lo que mencionan en el pasado. No hay alguien que piensa filosóficamente qué es el hombre, qué es la vida, qué es esto. Ok, pensamos, pero no como, no es algo. Los filósofos, yo creo que la facultad de filosofía no es la considerada el máximo de Harvard o de algo así, ¿cierto? O que sí, creo que no, pero antiguamente era el máximo de la cultura. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió es muy sencillo. Ocurrieron 2 guerras mundiales y lo que era filosofía dejó el mundo, ¿cierto? Y pensamos el hombre esto y esto y esto, el humanismo esto, ¿cuál fue la consecuencia? Millones de muertos, ¿cierto? A esto dejó todo el pensamiento occidental. Conclusión, no hay que pensar. El único filósofo que hay después de la Segunda Guerra Mundial es Sartre. Y Sartre lo que decía es que cada uno piensa lo que quiera. En otras palabras. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos importa acá filosofía? Porque una vez que la filosofía murió, es el más importante que hay. ¿En qué sentido? Porque hay muchas cosas que están por detrás de todo el modo como pensamos. Por detrás de cómo la sociedad piensa. Y no sabemos de dónde viene. No sabemos de dónde viene. Por ejemplo, el pesimismo. Si nos trataba de filosofía Hadashah, vamos a ver, voy a mostrar. O sea, no estoy entendiendo. Pesimista es. O sea, al pensar y pensar tanto llegas al pesimismo. No. Estoy diciendo otra cosa. Hay una filosofía pesimista. ¿Escucharon de eso? Ah. ¿Se acuerda? No. En la escuela. Vamos a ver. Yo a Hadashah, vamos a ver un poquito y después te explico mejor. Quiero dar una introducción. ¿Por qué? ¿Qué nos importa que la Google está hablando ahora de la filosofía moderna, de qué ocurrió o no ocurrió? ¿Quién va a leer esto? ¿Ok? Hay que saber, no vamos a leer nada, pero esto es solo un bitui, se llama una expresión de lo que hay por dentro de la cultura hoy. Y una cosa que está en los fundamentos de la cultura y no pensamos en esto, no sabemos y perdemos mucho con esto. ¿De qué estamos hablando? En este caso, no estoy hablando... No quiero extender, no es una aula de filosofía, una clase de filosofía o qué sabemos o dónde está en filosofía en esto. Vamos a utilizar el ejemplo que está acá. O sea, de Kafranim, ¿cierto? Que miran bien, los filósofos pesimistas eran también filósofos muy herejes. ¿Puedes sacar la...? Los filósofos, estamos hablando del pesimismo. Hay que ser una persona pesimista. Los filósofos pesimistas eran también muy herejes. ¿Alguien no escuchó el nombre? Que Schopenhauer Bejaverab. Schopenhauer fue el filósofo del pesimismo. No, más un paréntesis. Perdón si hay tantos paréntesis. No es un texto sencillo. Que lo hay algo aquí. Hacerlo para alguien ya sabe de qué estamos hablando. La pregunta básica de la filosofía siempre fue la siguiente. ¿Cómo sabemos que algo es verdad? Que sabemos que estamos hablando la verdad. Que tenemos la verdad. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo sabemos que algo es verdad o no? Pruebas. ¿Pruebas? ¿Y cómo sabemos que las pruebas están correctas? Lo comprobamos. ¿Lo comprobamos cómo? Pensando. ¿Pensando? ¿Cómo? Ay, no sé. No, es una buena pregunta. Dijo Aristóteles, la base de todo el pensamiento occidental es lo que Aristóteles dijo, ¿sabe cómo sabemos que algo es verdad? Si es lógico. Lo que es lógico es verdad, lo que no es lógico no es verdad. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo sé, es imposible, decía Aristóteles, que va a haber un barco de hierro que va a volar. ¿Cierto? ¿Conocen algo así? Sí. Decía Aristóteles, es imposible que va a haber que el hierro va a volar y vamos a volar arriba de él. ¿Por qué? Porque el hierro es más pesado que el aire, ¿cierto? Y por tanto no es posible que va a alzar vuelo, ¿cierto? Si Aristóteles se va a vivir hoy, él no iba a subir en un avión. ¿Por qué? Porque va a decir, no es lógico que un avión va a... Ok, entonces, ¿de qué estamos hablando ahora para la cámara? Sobre el pesimismo. ¿Qué decías?
estamos introduciendo sobre los modelos de juego. El pesimismo está en la cultura, impregna la cultura, puede impregnar la cultura. Eso está basado una expresión de esta es la filosofía pesimista que empezó con Schopenhauer. ¿Por qué quién fue Schopenhauer? Entonces, Aristóteles decía la verdad es lo que es lógico. Después, la humanidad simplemente abandonó la lógica aristotélica sin que nadie sabe decir el porqué de esto. Hace 500 años. Es una de las grandes preguntas históricas. No sé si voy a preguntar sobre esto. ¿Por qué el ser humano abandonó la filosofía aristotélica? ¿Por acaso dos cosas impedían Pero el no pensamiento? completamente. Completamente. En todo, no. Sí. Aristóteles decía, por ejemplo, que la luna... No, completamente. No quiero... Si vamos a entrar en esto, no vamos a estudiar lo que está acá. Es una buena pregunta. Abandonó completamente la filosofía aristotélica en el sentido de que la lógica no es el parámetro para la verdad. Porque puede ser que algo no es lógico, pero lo encontramos en el mundo. Voy a dar un ejemplo que me gusta, ¿cierto? Por ejemplo, la física moderna dijo lo siguiente. ¿Qué es la luz? Ausencia de... no. ¿No? Hay un problema. La luz Aparece. es energía, ¿cierto? Sí. Pero por otro lado, se puede comprobar que la luz se comporta como una partícula, como materia. Ya. La luz, las fuerzas de la gravedad actúan también sobre la luz. Entonces, ¿la luz es materia o energía? Es imposible decir que la luz es materia porque se comporta como energía. Imposible decir que es energía porque se comporta como materia también. ¿Cuál es la respuesta? Depende. Si estamos viendo, es energía. Si no estamos viendo, entonces es materia. Si estamos viendo... Si la vemos, Es materia. es energía. Si no la vemos, es Al materia. revés, ¿no? No es al revés. No. Cuando estamos viendo no vemos acá partículas. Eso es solo energía. Cuando Sí, es no es- materia. ¿No? ¿No estudiaron física cuántica? No. Es esto. Es uno de los... yo tengo la impresión... Yo tengo la impresión que en la escuela nos enseñan muchas cosas. Y nadie Pero las puso cosas más atención. interesantes o más prácticas o más modernas no nos enseñan nada. Y nadie No se sabemos. acuerda. ¿Qué? Yo no me acuerdo de nada de la escuela. No, yo tampoco no me acuerdo de nada, pero... Lo que hay de interesante no los enseñan en la escuela, no te molesten, no también estudié en la escuela. Y tampoco estudié después, pues eso solo decir. Miren, top. La luz entonces, materia o energía, respuesta a los dos. ¿Es lógico? No es. ¿Pero qué vamos a hacer? Experimentalmente así. Ok. Abandonaron la lógica. Ahora hay un problema. ¿Cuál es el criterio para la verdad? Hay una verdad absoluta. Hay que ver, si no, Pero porque no- ¿cómo vamos a hacer algo que no es verdad? ¿Cómo vamos a ver? ¿Cuál es la base de la ciencia, del conocimiento? ¿Cierto? No ¿Cuál es la pregunta. base? Sí. ¿Cuál es la El base método De la científico, ciencia. ¿no? de la ciencia? ¿Cómo sabemos que algo está cierto o no está cierto? No, no es correcta, porque... Método científico. Se experimenta... No, experimentamos. Esos son Pero- 10.000 veces vimos que era cierto. ¿Quién dijo que en la 10.001 también va a ser? Pero no. ¿Cómo? Hoy en ¿Quién día... dijo que en la vez 10.001 también va a ser el mismo resultado? Ah, Hoy en día no nos podemos basar en algo así porque es humano, es pensamiento humano, lo cual no es perfecto, entonces puede variar. Por Para eso encurtar, tampoco- no, o sea, no por sé, eso tampoco- solo voy a encurtar, ¿ok? Podemos también, si no preparé nada, entonces podemos también hablar de esto por toda la tarde. ¿Ya? Si quieren, podemos continuar con esto. Yo creo que no es tan importante así. Entonces, en resumen, decía Spinoza, una cosa es más verdad cuanto más lejos está de ti. Esa es la base de la universidad, ¿no? Que cuanto más una persona dijo, no estoy, voy a ver de lejos algo, entonces menos va a estar con esto. Entonces, veo a alguien llamado Kant, ¿escucharon de él? Y dijo, no es posible, si una persona tiene gafas verdes, por ejemplo, ¿cómo va a mirar al mundo? verde. Verde, si tienen gafas rojas, Rojo. rojo, dijo Kant, es imposible, no hay verdad así. Ok, entonces, ¿qué hay? Esto no es la verdad. Como todo en la vida, machloket. Hay una discusión, no es el judaísmo, pero hay una discusión. Hay 23 escuelas de cómo entender Kant. Desde los positivistas que dicen que hay algo, ¿verdad? No, eso sí, se puede decir, se puede impresionar personas así la próxima vez que van a hablar con alguien. Así. Y para todos los lados, desde los más positivistas que eran en general judíos también, Hermann Cohen y otros,
hasta los más pesimistas. El mayor alumno de Kant fue Schopenhauer. Schopenhauer decía el siguiente: no hay verdad absoluta, no hay nada, y no es posible hacer nada que tenga continuación. Es todo, no vamos a ver nada, no es posible controlar nada. Hay el mal, el mundo es así, y no hay cómo cambiarlo, no hay cómo hacer nada. En otras palabras, no hay nada. Él es un filósofo pesimista. Sin embargo, es un filósofo pesimista. Así es conocido. ¿Cierto? Así decía Schopenhauer, Bejaverab y sus amigos. Pero dijo el Rav Kook así. Ahora vamos a pedir, ok, es posible tener esto. Eso es risha, eso es maldad. Vamos a entender después por qué. Ese es un pensamiento malo, no solo un pensamiento equivocado, un pensamiento malo. Pero dijo el Rav Kook, esa es la parte intrigante acá, y es la makom. Hay un hogar para esto. Esta es casi una regla de Rav Kook. Todo que Dios cree en el mundo, todo que en el mundo hay alguna cosa buena que vamos a sacar de esto. Hay algo de bueno en el mayor pesimista, ¿cierto? En el más grande pesimista que se ve. ¿Qué de bueno? Y todo en el mundo, hay una regla de nuestros sabios, no hay nada que no tenga un hogar. No hay nada que no tenga un propósito en este mundo. Todo que existe tiene un propósito. ¿Cierto? No estamos hablando ahora que hay de ser pesimista, pero el propio pesimismo tan extremo hay un propósito. Dijo el Kook, entonces, ¿cuál es el problema? ¿A dónde está el bueno y a dónde está el malo de esto? Hay acá maldad y mentira. Es una mentira esto. ¿Pero a dónde está? Es una especie de ceguera. Personas ciegas. ¿En qué están ciegos? שגורם להם לא להכיר את אותו הכוח העיוור הפועל כל כך במלוא העולם של התחושים הדמיוניים. טוב, voy a decir la idea en general y después vamos a leer juntos. Pero hay un problema. Cuando una persona mira para el mundo, él ve así, no solo que hay cosas malas en el mundo. Esto es a decir que podemos... Pero mira, el mundo es ciego. No hay orden en el mundo. Hay caos. Una persona puede trabajar, al fin, ¿sabe qué va a ocurrir? Va a morir. Va a vivir, va a morir. Es el peor. Pero mira, si no va a morir, ¿sabe qué va a ocurrir? Va a haber un incendio y va a perder todo lo que tenía. Y otra persona puede no hacer nada y va a tener esto. Si miramos a la naturaleza, toda la naturaleza es ciega, ¿cierto? No depende del bien o del mal, sino las cosas ocurren así o así o así o así, todo por todo el tiempo. Son cosas, la naturaleza es ciega. ¿Cierto? La naturaleza es ciega. Y una naturaleza así ciega, así es la vida. ¿Por qué no vivir así? ¿Cierto? Esa es la vida, no hay propósito, no hay sentido. Lo que vamos a hacer es ser mejor para que yo voy a vivir bien, o voy a intentar hacerlo o algo así, pero no más que esto. ¿Es posible mantener una cultura así? Por supuesto. Vamos a hacer ahora, no hay nada, no estamos caminando en ninguna dirección, no hay orden, no hay nada, sino una serie de leyes naturales o de procesos naturales o cosas que ocurren sin que podamos tener control de absolutamente nada, ¿cierto? De absolutamente nada, y por tanto una persona va a trabajar y ¡boom! Perder todo. Ese es un mundo sin futuro, sin sentido, ¿cierto? Si alguien va a pensar así, pero, y sin embargo, ¿está cierto o no está cierto? ¿Qué decís, Natalia? ¿Es correcto? Hay una parte así en el mundo, ¿no? Yo creo que hay. No es solo la pregunta de la maldad o la bondad, de cuando hay cosas buenas o cosas buenas. Es el problema que la bondad o la maldad, también cuando alguien recibe algo de bueno o cuando alguien recibe algo de malo, lo recibe a las ciegas. No hay ninguna orden, no hay nada. No. Así decía, no solo Schopenhauer, pero es posible vivir así. Entonces, si la vida es así, entonces ¿cómo vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer de bueno, de no bueno? No es bueno, vamos a vivir bien, el mejor posible, y que los otros también van a vivir el mejor posible hasta que llegue el próximo tsunami. Y va a acabar con todo. ¿Cierto? Es una buena vida. Entonces, hay esto en el mundo, ¿no? ¿Cómo miramos a esto? Entonces, ahora estamos en... Shegurem Laem, estaba en la cuarta línea. Shegurem Laem lo leakir. Ellos no reconocen. ¿Qué reconocen? Esto todo coja y ver. Miren la descripción de Rav Kook de estas dos fuerzas.
estas fuerzas ciegas. הפועל כל כך במלוא העולם של החושים והדמיונות, que en los sentidos y en los pensamientos, en la imaginación, actúa tanto este mundo sin sentido, este mundo aleatorio, randómico, no sé, así, actúa tanto רגשות ושאיפות, también en lo que sentimos y también en los deseos, lo que deseamos, también, ¿cierto? Una vez deseamos algo, otra vez deseamos otra cosa, después otra, esa es la vida, no hay ninguna orden. וגם המחשבות האנושיות, también los pensamientos. Una vez pensamos como el mundo debería ser todo así, después pensamos como el comunismo va a ser bueno, no, el capitalismo, no, quizás el islamismo, no, quizás el humanismo, no sé, cada vez otra cosa, ¿cierto? O sea, ¿creen que el mundo es malo y solamente tratan de vivir No en es solo él y ya? malo, sí, el mundo es malo, ¿en qué es malo? Es ciego, no hay nada, todo lo que ocurre con el hombre es un gran conjunto de cosas disparatadas que no tienen ningún propósito, ningún sentido. Así es la vida. Si alguien va a vivir así, no creo que puede sufrir mucho. ¿Cierto? No, por supuesto, cuando ocurre algo de bueno, va a sufrir un poquito, pero sabe que después de 2 segundos va a perder todo, ¿cierto? ¿Es posible aprovechar de algo? No. Carpe diem. Aprovecha antes de morir. ¿Conocen? Es una filosofía también. ¿No? ¿Tuvieron? Literatura en la escuela. Carpe diem. ¿Se acuerdan de esto? Clasicismo. וגם עכשיו למשל, ובכל היקום המוחש, en todo el universo que es palpable, se ve esto, ¿cierto? Pero dijo el Rav Kook, ellos no reconocen que saben que esto, להממד השמרי של ההוויה. ¿Cierto? Eso es en la realidad, dijo el Rav Kook, ¿saben qué es esto? Da un ejemplo, es como un vino, ¿cómo se hace el vino? ¿Quién sabe? Se dejan las uvas mucho tiempo reposando. Mucho tiempo reposando, ¿y qué ocurre con las uvas? Y luego Se Las fermenta. uvas se fermentan. ¿Qué ocurre con el fermento? El fermento en realidad son las cáscaras de la uva, ¿cierto? Que se fermentan. Se vamos a sacar las cáscaras de la uva después que el jugo sale, ¿cierto? Son así con las uvas, sale todo el jugo y se pone también un poquito de shmarim, un poquito de... no, ¿Azúcar? de las cáscaras, de todas las impurezas que hay junto con el jugo, se deja también. Si vamos a sacarlas, ¿qué va a ocurrir? No hay el mismo resultado. No van a tener vino, el mismo, pero si vamos a comer esto, ¿alguien lo experimentó? No Pero creo que sabe alguien horrible. tuvo, no sabemos, pero es terrible, es un sabor terrible. Otro ejemplo, shmarim es también el fermento, ¿cierto? Del pan. ¿Alguien ya experimentó comer fermento? No, ¿No? no. Creo no aconsejo, que no es... No. ¿Alguien puede intentar? ¿Cómo? Sí, ya lo hice. ¿Ya lo hizo? ¿Y es Pero agradable? no con uvas, sino con otro tipo de productos. Ok, Es terrible, ¿no? Es un gusto terrible. ¿Cierto? ¿Cuál es el papel del fermento? Había la harina. Estaba toda buena, ¿no? Blanca, buena. La puso con agua. ¿Qué va a hacer el fermento? Va a empezar a hacer con que la harina va a quedar loca, ¿no? La masa va a quedar loca, empezar a explotar así, pum, brum, brum, todo hogar. O Si alguien iba a con la hacer... cáscara de una naranja, por ejemplo, ¿no? Mm. Pues la mantiene bien, pero obviamente no te la vas a comer, pero Ok, la la mantiene. diferencia es que la cáscara de la naranja protege la naranja, pero no actúa sobre la naranja. O como ¿Cómo la no? sal. Y... Nunca se van a comer la sal, pero sí actúa cuando lo Ok, conocen los alimentos. ok, también. La cáscara de la uva, ¿cierto? El shmarim, lo que se llama el fermento. El fermento no solo que da un buen gusto a los otros, él también actúa sobre los otros, hace con que todo lo que es bueno, digamos el jugo de la uva, etc., van a andar, caminar, empezar así, aleatoriamente, ¿cierto? Sin ninguna orden. Hasta que van a se cambiar en vino, pan, o algo así. Dios creó todas las fuerzas ciegas del mundo y sin embargo hay muchas fuerzas ciegas en el mundo. ¿Saben cuál es su papel? Todas estas fuerzas son como el fermento para la humanidad, para el mundo. Pero estas personas malas no lo perciben. La frase está invertida acá, de Rav Kook. Como Mujas, Rav Kook, todo esto es המעמד השמרי של ההוויה. Es
Mamad, Estado. ¿cómo el estado? Muy bien. El estado Shimri, que lo de los fermento de toda la existencia. Hay en toda la existencia un fermento. Dios quiere que la existencia va a crecer. Y uno de los modos que esto va a ocurrir, ¿cierto? Se iba a depender de nosotros. ¿Sabe qué vamos a hacer? Nada, vamos a quedar exactamente como estamos. Pero cuando se abata una desgracia sobre una persona, o sobre un país, o algo así, o hay una dificultad aleatoria que la persona no sabe por qué la veo. No estamos hablando ahora que Dios controla todo eso, es exacto, exactamente. No es importante. ¿Cómo nosotros lo percibimos? Como algo sin ningún... ¿Pero qué esto nos va a hacer? ¿Qué vamos a hacer después de esto? No, se ocurrió un tsunami, entonces ahora vamos a construir habitaciones que son anti-tsunami. Vamos a hacer esto. Así crecemos, así crece la humanidad. Solo por cuenta de los errores. no solo, de todo lo que hay de aleatorio, de todo lo que hay que no hay ningún sentido, no podemos explicarlo. Lo que ya podemos explicarlo no nos hace crecer. Decimos, ok, esto ocurrió porque una persona se quedó enferma, porque salió en la calle, toda, ¿cierto? Sin un abrigo, en el invierno. Esto no se sabe decir. Esto no se puede decir que es de Dios. Esto es de la persona. Akol min hashamayim, ¿cierto? Todo es de Dios. Minos, ira shamayim, el temor a Dios, y tzinim pajim. Y se tornar, tzinim pajim, se tornar, ¿cómo se llama esto? Gripa. Gripado, y la gripa. Si la gripa es la única enfermedad que es por... ¿Verdad? Porque no va a culpar a Dios. No sabía. No Si te está cuidas. gripado. Sí, eso nuestras aves. El único por el libre de albedrío. Claro, entró la No gripa. tiene No. realidad. ¿Me frío? Porque decides tú agarrar el bueno, suéter pero o no te no. cuida. La No, influenza, no te cuidas. la Muchas influenza también. enfermedades. Ahí está. No dijo la influenza. La diabetes, Tzinim pajim, no sé. la No. diabetes. Ok, hoy sabemos No, muchas hay cosas. gente que sabemos puede cómo. comer mil azúcar y no se Pobre. enferma. Uno quiere Pero enfermarse, es o sea, como enfermedad. por no cuidarse o Porque porque como hay un mucha estado, gente el por no estado cuidarse. anímico no está bien, entonces se Come manifiesta mucho una azúcar, enfermedad. diabetes. Por no cuidarse. Por no cuidarse. Pero físicamente o Físicamente. también psicológicamente. No, físicamente. Salió al frío, sin un suéter. Y se quedó enfermo. ¡Ay, por qué Dios me hace esto! ¿Por qué me quedé enfermo? No, esta pregunta no es una buena pregunta. ¿Cierto? Y su madre te dijo, estoy te diciendo para salir con el suéter desde que tiene 3 años, ahora tiene una neumonía. ¿Cómo qué puedo hacer? No sabía. No sabía. No es importante. ¿Por qué llegamos en esto? Es muy importante. Ok. Algo así. ¿Qué? Es muy importante eso. Ah, sí. Pero no es importante Sí, ahorita. ok. No, entiendo. ¿Por qué es muy importante? Porque es un hidush, entender un poco cómo funciona. Es cierto. Hay que saber que el mundo muchas veces a nosotros tenemos la tendencia de decir así, ¿por qué estoy enfermo? Porque Dios me dio una enfermedad. Sí, es verdad, pero Dios te dio una enfermedad porque usted lo hizo. Muchas veces. Sí, es verdad. Es algo moral, hay que aprender de esto. Una persona hay que tener que cuidar de sí misma. Y hay interpretación para cada enfermedad. Sí. No, para cada enfermedad. Para Pero cada mira, sector. en general, a la Izquierda, ciencia derecha. postula que O sea, todo por tiene una ejemplo, causa, si te ¿no? lo- Es el postulado central de la ciencia. Nada lo probó. Pero por como acá. que tus actos se manifiestan en ¿Cómo que o nada? sea, se Bien, vuelven esto está escrito en el pies, otro algo Teshuvah, así. sí. ¿Cómo así que nada lo probó? ¿Cómo sabes que todo tiene una causa? Pues es lógico. Si como mucho Ok, azúcar muy me va a bien. dar Aristóteles, diabetes. es lógico. Soy Aristóteles. Lo demás está sólido. Es lógico, todo tiene causa y consecuencia, ¿no? Así pensamos. Pero nada lo probó. ¿Tienes una prueba que todo tiene causa y consecuencia? Porque No, lo porque es veo. lógico. Y no Porque lo necesariamente, porque ¿Cómo? nuestro mundo, Lo veo. en nuestro mundo sí, pero en el En nuestro mundo todo tiene real, causa. No sé si está Dios, por ejemplo, no tiene una causa. Ok, muy bien. No, estoy dispuesto a aceptar que todo tiene causa y consecuencia. Menos Dios, por supuesto. No hay ningún problema. Está escrito en nuestros sabios también. Pero no piensen si es algo tan sencillo así. ¿Cómo no? Chicas, hay que se acostumbrar a pensar un poco. Nosotros pensamos. ¿En qué sentido? No, es decir, es muy No serio. usamos nuestro cerebro. No porque no estudiamos. Nosotros pensamos mucho. Yo creo que ustedes piensan muy más que yo. Pero nosotros, todo que El es, shiduch, en otras cosas, quizás. que sea, todo que hay muchas cosas que la vemos como certezas.
Y todo hay que se preguntar, ¿de dónde sabemos esto? ¿De dónde Bueno, es que sabemos no somos hombres que leemos Gemara y abrimos nuestra mente. Ah, ok, ahora están abriendo la mente un poquito. ¿De ¡Qué orgullo! No. ¿Verdad? Pero entonces No es- todo no tiene causa y consecuencia. Sí, todo hay causa y consecuencias, sí, por supuesto. Eso es lo que creí Es que toda lo- mi vida. Está cierto. Con el Ay, espíritu es eso. todo en el mundo tiene causa y consecuencia. No, pero ante nuestros ojos a lo No en la mejor, cámara. en nuestros ojos a lo mejor interpretamos las cosas como una causa y una consecuencia, pero No, todo hay causa y consecuencia, que esté claro. Ya. ¿Por qué sé? Porque está escrito esto en Narota Chubá, ¿no? sí. No, y en los 13 principios, que la única... En los 13 cuestión- principios también está todo tiene causa y consecuencia. que No, tiene chicas, llegamos muy lejos. Bueno. No creo que vamos a terminar todo así. Pero explíquenle a Cook. Estoy haciendo propaganda a mi capuchino. Tienes que tomar café. Vamos a hacer así, después cuando terminamos, Lleva como un con comercial. patrocinio de los capuchinos. Compren cappuccino. Cappuccino. Ya, Pasa la perdón, salacida. Después yo lo va a decir, es prohibido. Venga al Majonora y reciba un capuchino de él. 97 calorías. Ya, Eren. Ya, perdón. No hay problema, pero expliquen la cámara porque ahora no van a poner esto en internet de cualquier modo. No, ¿por qué? No, se puede cortar eso. Todo se puede Se lo editan. Después. Lo editan todo. No siempre. Nos dicen que hay que editar esto. Sí, sí, tiene que editar. No siempre lo digo. Pero lo van a editar. Ay, ya danza. Hidratación. Ya están colocando todo eso. Todo. Chicas, ¿a dónde estábamos? Estábamos en esto. En primer lugar, Natalie nos dijo que todo tiene causa y consecuencia y por veces es por cuenta del hombre, de la propia persona. Ahora, hay un problema. Estoy con ustedes, si quieren no continuamos, si no paramos. Es un texto difícil, no sé Pero si vamos a todo terminarlo. tiene una causa. Todo tiene una causa, punto. Todo, no. Todo. Menos No, Hashem. no, porque si tú naces con ciertas, por ejemplo, cuando una persona nace con ciertas cualidades o una personalidad tal, o por ejemplo ¿Cuál es la que causa? ¿Cuál es la la, causa? la manía Hashem. de robar, por ejemplo, o la manía de matar, Hashem. A ese es libre la causa, albedrío. no, la causa ahí no existe, tipo. No conocemos todas las causas. Todo lo que sea creación está, es consecuencia. No, ni siempre conocemos todas las causas, pero la ciencia avanza. El primer postulado de la ciencia es que cuando más causas vamos a conocer, más vamos a poder controlar lo que vimos, ¿no? Si sabemos, por ejemplo, que un determinado, por ejemplo, había una doença que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Una qué? Una molestia que se llamaba LKP. Esta es la molestia. No, de fenilcetonúricos. ¿Cómo se llamaba? El test de los pies que se hace con bebecitos. ¿Lo conocen? Aquí. ¿El qué? Acupuntura. Todo. No, algo así parecido. No sé las palabras, me olvidaron todas las palabras. Hay muchas molestias. Tampoco. Sí, Fenilananina, ¿conocen? Que está en la Diet Coke, está escrito Sí. aviso a los Eso- fenilcetonúricos. Sinajón. Fenilananina. Ok, la doença se llamaba LKP. No me acuerdo ahora que la sigla exactamente. Era una doença muy mala. Era que nadie le sabía la causa. Hasta que alguien descubrió que es intolerancia a fenilananina. Ok, descubrió la fenilananina en la realidad. Y desde entonces descubrió también que hay un test muy sencillo para hacer. Se hace esto con todo bebé que nace, se hace esto en la maternidad. ¿Cierto? Se hace un poquito de sangre, se tira de los pies. Y se puede descubrir si hay intolerancia a esto. Entonces, se lo descubren, esta persona, este chico va a vivir bien por toda la vida sin tomar Diet Coke. Sin Diet Coke, pero va a vivir bien, no hay ningún problema. Así. Pero si no lo descubren, es terrible. Entonces, una vez que descubrieron la causa, descubrieron también cómo diagnosticar la causa, no hay ningún problema. O el mismo para miles de molestias que conocemos, que sabemos que son, antes que sabían que habían bacterias en el mundo, ¿cierto? Pero las personas morían todo el tiempo
a no decir sin antibióticos. Pero también no lavaban las manos, no sabían que había microbios en las manos, ¿cierto? El médico que inventó esto, que hay que lavar las manos, fue expulso del hospital porque estaba haciendo mucha... ¿Espuma? No, porque despilfarro estaba de haciendo agua. muchas cosas, estaba obligando a todos a lavar sus manos antes de hacer operaciones. Él percibió que cuando disecaba muertos y después iba a dar a luz a una mujer, la tasa de mortalidad era más grande que cuando no disecaba muertos antes. Entonces pensó, si después de disecar un muerto, era un médico judío en Hungría, no le su nombre. Entonces pensó así, si voy a lavar mis manos después de disecar un muerto, quizás la tasa de mortalidad de las mujeres va a ser menor. Morían más mujeres en el hospital para dar luz que en su casa, ¿cierto? Era más peligroso dar a luz en una maternidad. Entonces, así lo dijo. Entonces empezó a decir, todos tienen que lavar las manos antes de hacer un procedimiento médico. ¿Qué le hicieron? ¿Estás hablando por demasiado? Y la expulsaron del hospital. ¿En serio? Solo después que Pasteur descubrió los microbios, entonces le rehabilitaron. Y era Ay. judío el que lo inventó. Ah, sí, era muy bien. Pasteur también era judío. Ah, sí era judío. Es que me olvidé el nombre del médico, pero era judío. Sí. No es importante ser judío, la religión es la misma. Pero chicas, ¿terminar esto o no vamos? que dijo el refugio el siguiente, vamos a apurar un poquito. Dijo el refugio el siguiente, hay muchos instintos de muchas cosas ciegas en el mundo, mires, pero ¿cuál es su propósito? Hacer con que el mundo va a quedar más fuerte. Cambiar el jugo de uva en vino, cambiar la masa en pan. A decir así, ese es el sentido. Ahora, déjale Rav Kook, hay un problema. ¿Cómo una persona llega a ser tan pesimista? Entonces, a pensar así. Yo le pongo el siguiente. Voy a pular un poquito. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la línea 12. ¿Tienen? Muvan Adavar. Muvan Adavar, es obvio, dijo Rav Kook, cuando una persona se queda muy dentro de la maldad, así, hay una persona que dice el siguiente, ok, ¿qué es el hombre? El hombre son sus voluntades ciegas, ¿cierto? ¿Alguien estudió Freud al menos? ¿Escuchó hablar de él? Sigmund Freud. ¿Qué decía Freud? Decía, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es la parte más fuerte del hombre? Los instintos. No. Los instintos. No, los Sexuales. instintos. El instinto sexual, el instinto de fuerza, después de los otros instintos, no es importante. El instinto de dominar los otros. Pero son instintos ciegos que la persona no tiene ningún control sobre él. No, una vez que intenta tener algún control, entonces se logra también el ego después, ¿cierto? Que va a controlarlo. Pero la base del hombre son los instintos ciegos. Así vive la humanidad hoy, ¿no? Una vez que la base son los instintos ciegos, van a decir, ahora tenemos dos oportunidades, dos posibilidades. O controlarlos y estar en una batalla incesante para controlarlos y vivir así, siempre así. O que vamos a abandonarnos a ellos. ¿Qué tal? Y si una persona decide que va a abandonarse a sus instintos ciegos y a la naturaleza y a todo, y el peor cuando una cultura hace esto, le va a decir, yo lo cierto, es bueno, está bien, está cierto, todo así, y lo que quieras, tienes que hacer lo que quieras, esto es ser libre. ¿Escucharon? ¿Ya vieron propagandas así? En general lo dicen para que vayan a sacar nuestra plata, pero ¿cierto? Compren un cappuccino, con esto van a hacer. O como con el comercial de Coca-Cola que es típico. El mensaje de Coca-Cola es típico, ¿cierto? ¿Qué se ve en la propaganda de Coca-Cola? Felicidad. Miles de personas Felicidad. haciendo exactamente lo que quieran, ¿cierto? O en propaganda de cigarro también, fíjate, es el mismo, ¿cierto? Son personas haciendo libremente exactamente lo que quieren, para no decir que las películas todas muestran que cuál es el mejor, hacer lo que una persona quiera al máximo. A preguntar, por ejemplo, que el amor vence todo y para hacia adelante, ¿cierto? De un modo más ideal. No quiero decir que está van a hablar de los instintos del modo más bajo, ¿cierto? No es necesario se entenderán esto, pero todo, si alguien quiere vender algo,
se deje ¿Qué llevar tiene por que su poner instinto. al lado de cualquier cosa? No preciso decir, ¿no? Conscientemente mandan el mensaje. Consciente, inconsciente. Es esto. Ay, Hace, inconsciente. sí. Entonces, si alguien dijo así, es algo que viene de un pensamiento de Refug. ¿De qué tipo de pensamiento? Que dijo, voy a abandonarme, este es el hombre, esta es la vida, voy a abandonarme a esto. ¿Saben qué ocurre? Ocurre que la persona, él aumenta la fuerza de esta ceguera, de todo esto. Se queda cada vez peor, 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 peor. El mundo va bajando cada vez más, bajando en este aspecto. והעולם סובל ממנו מרוב רשע וכסף מבלי אחיו, el mundo va a sufrir mucho con esto. ועצם המדע המוטה הזה כששרים מתגברים הוא בעצמו אינו הגורם יותר גדול לשרת העולם. esta propia, y es una ciencia, se piensa así. Entonces se piensa así, se hace con que los otros piensen así, nosotros pensamos así. Se va a preguntar, ¿puedo me arriesgarme más y preguntar así? Todo que... no quiero. אז התפשטותו של הרצון האכזרי והגס הזה בכל סביב העולם, ¿saben qué ocurre? ¿Saben cuál va a ser la consecuencia final de esto? על ידי התפשטותו של הרצון va a aumentar, va a espallar para todos los cantos, ¿saben quién? הרצון האכזרי והגס הזה, esta voluntad que es mala, que es cruel, y gas, y no trabajada, vas a espallar para todo. Voy a hacer lo que quiera, incluso si estoy con mucha voluntad de matar a alguien porque esto va a me dar placer ahora, entonces voy a hacerlo también. ¿Por qué no? ¿Cierto? ¿Hay esto? Uno. O no soy capaz de soportar porque mis amigos me llamaban de así o así en la escuela. Solución. Una serie automática, ¿cierto? Matar a los dos, después de dar un terrorismo. ¿Por qué no? No. Es toda una consecuencia de este pesimismo. Este pesimismo de las ideas. De esto que la vida no tiene sentido, que todos son instintos, o no instintos, o todo. Son instintos ciegos y hay que vivir así. Así se vive. Entonces, de la propaganda de Coca-Cola se llega después en eso. ¿Qué? Que yo encuentro que claro, que la vida en verdad no tiene sentido si es que uno no encuentra como la matará. Y si es que uno no le da, porque hay gente que no encuentra donde todo el objetivo, que no encuentra, pero esa persona inventa un sentido súper lógico y hay gente que vive así súper bien. Pero si uno no tiene esa creatividad y no tiene tanta suerte en la vida en el fondo como de encontrar, de tener una situación, de tener una educación, de tener una familia y todo, no hay base, como que en verdad es muy fácil perderse y desequilibrarse. Exacto. Esto que está... entonces cuando se ve a una persona muy pesimista en el mundo hay que saber las consecuencias. El pesimista acá no es una persona pesimista. En verdad, es fácil. Sí, muy fácil. Es un pensamiento pesimista. Que todo eso es la falta de pensamiento. El pensamiento de alguien que tiene... Solo más una frase del negativo. Ahora después vamos a ver un poquito del positivo en los 5 minutos que tenemos por afuera. Miren bien, que escribe Ruhua también imzag de este espíritu también impuro se mezcla a la propia cultura humana de ver al cual puede musea. Esto va a ser la fuerza que va a mover cómo se comportan las personas unas con las otras. ¿Cierto? Mi jefe está hoy de mal humor y por esto voy a perder mi empleo o no, entonces yo estoy así, ¿por qué que una persona va a avanzar? Porque esto, pero nada tiene su sentido exacto. Estaría de vivir así, pero así se ve en todo el mundo. De hablar del complementario, así describe su propia vida, esta es la vida, humanidad, ¿cierto? Su arte. Fíjate esto. Así va a ser su arte. Shirea, su poesía. Así vas a expresar. Y este es su honor. Llega un punto que quién es la mejor persona, el más respetado. Esto que puede hacer lo que quiera, que tiene un cuerpo así, que va a hacer esto. Un astro de Hollywood, ¿no? O algo así. Ese es el más respetado. Ahora llega. Esta es una descripción de la cultura pesimista. Escribe el Rav Kook. Aval bnei achorin shebolam, pero hay personas libres en el mundo. ¿Quién son? Tzadikei adorot, chachmei haemet, las personas ciertas. ¿Cómo ellos se encargan el mundo? ¿Cómo ellos miran para todo esto? Ellos libertan todo el mundo con esto.
¿Cómo? והידיעה, pulé un poquito dos frases, והידיעה העליונה מתבהרת עד כדי מן התוכית, ellos tienen una conciencia muy clara hasta saber que lo que está por dentro, שכונניותו של רצון כאור זה בכל מידותיו, que esta voluntad ciega, que sin embargo existe en todo el mundo, hay un propósito para ella, ¿cuál es? יצא עמוקה של החוכמה והחסד, es algo muy profundo que veo de la sabiduría y del gesed, de la misericordia de Dios, que lo puso en el mundo, ¿para qué? של הדינut עליונה, también de la adinut, ¿cómo se llama la adinut? Delicadeza divina. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios, que es tan delicado, tan eso, que está buscando construir una vida tan así, entonces ahí está en el mundo? ¿Sí? Porque ve de la base de la vida, la base de todo, la vida de todo. Dios crea todo. Esa es una regla básica del monoteísmo, ¿cierto? Eso hay del monoteísmo. בניצחון הרשעה העמוקה, בגלות הראשונה, של כל הראש של עבדות הרשעה. טוב, ¿qué ellos piensan? Ellos piensan lo que vimos antes. Que no, Dios creó todo esto, ¿por qué? Para hacer con que la parte buena del mundo, ¿cierto? Tenemos, sin embargo, cada una, y ahora la parte práctica tal vez de esto. Si alguien va a ver dentro de sí miles de fuerzas ciegas que lo conducen a todos los lugares así, hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Es como el fermento en el pan. Si alguien va a comer el fermento, vas a quedar enfermo, ¿cierto? No hay que comerlo, pero hay que utilizarlo. ¿Para qué? Reforzar a lo mejor. Reforzarlo mejor. Hay muchas cosas buenas, muchas cosas suaves, muchas cosas delicadas en el mundo, pero ellas van a ser quedar así como una matzá, ¿cierto? Que no se expande para ningún hogar, como un jugo de uva, que no va a alegrar a alguien, ¿cierto? Si nos vamos a poner dentro de ellos esta suciedad, llamar así, esta impureza, que hay que sacarla después, no se puede verla. Después se penera el vino, no se vende el vino con los... No hay que usarla, solo hay que esperar a que... Hay que usarla, tiene un propósito. Ella viene como para combatir al hombre, hacer con que va a crecer un poco. Es un poco parecido con lo que estudiamos en el Shabbat, que cuando hay otras ideas, si hay machloket, esto viene de un cierto modo para que la persona pueda también fortalecer su propia idea, entender exactamente, etc. y tal. Acá es la misma idea en general, pero con los instintos que hay en la persona. No solo en la persona, en el mundo, en la sociedad. No solo en la sociedad, en toda la humanidad. No solo en la humanidad, en toda la naturaleza. En todo. Dígale Rav Kook, esa es la diferencia entre Ain Ra'a y Ain Tová. Los alumnos de Bilam tenían Ain Ra'a. Ain Ra'a significa un mal ojo, significa mirar mal para la existencia y ver como todo lo que es ego, todo lo que es eso, todo lo que es eso, sin embargo es ego, es malo. Ese es el dominante. Una persona con un buen ojo, ¿cómo va a mirar para toda la existencia? Bien. Un objetivo. Va a decir, sí, hay un objetivo. En otras palabras, hay un objetivo. Todas las fuerzas ciegas de esto que está en una bala perdida, llegó a esto y aquello. Hay un propósito para esto y esto van a hacer crecer. Con eso vamos a quedar más fuertes. Más fuertes. Por fin, yo creo que Rav Kook, no sé, la continuación es... la continuación es... dijo Rav Kook, solo esto sí, el Pirkei Avot dijo, ¿cuál es la diferencia entre los alumnos de Bilam y los alumnos de Abraham Avinu? Dijo el Pirkei Avot, así, los alumnos de Bilam no van al Geinom, ellos se van al infierno. ¿Sabe cuándo se van al infierno? En esta vida. Ahora, la vida de ellos es un infierno. Es un infierno, un sufrimiento. Toda ella. Y luego los alumnos de Abraham Avinu, tienen los frutos en este mundo y tienen la vida eterna en el mundo venidero también. Tanto, viven bien, ya acá también. Es otra vida, miran todo lo que ocurre en el mundo para el bien. Hay algo de bueno en esto. El hidush que hay acá es que no solo lo que ocurre de mal, pero podemos ver que hay algún sentido. Muchas veces una persona puede percibir. Yo conozco a alguien, fui a visitar a alguien que tuvo un accidente de moto. Y él estaba se quedó muy enfermo con esto. ¿Moto? ¿Así se dijo? Se quedó muy enfermo.
Y él me dijo así, yo sé, es una persona no religiosa, pero yo sé por qué Dios me hizo esto. Yo sé exactamente por qué me hizo. Porque yo necesitaba salir del trabajo, iba a empezar algo nuevo, tenía que descansar por 3 meses. Y mi esposa me dijo, un día se va a descansar, está bien, y no lo hizo también. Y ahora Dios está me forzando a descansar. Top. Pensé conmigo mismo, muy bien. Es alguien que ve un propósito en las cosas malas que ocurren en la vida. Es bonito, ¿no? Bueno, dijo de Rav Kook, pero hay algo más difícil. Es ver algo de bueno en lo que ocurre en las ciegas en la vida. Cuando no sabemos tan claramente cuál es el propósito, etcétera, etcétera, tal. Cuando me iba a decir, guay, justo perdí el bolo y el bolo cayó del bolo cerca del avión cayó. ¿Conocen historias así? Hay historias también opuestas, pero no las cuentan. Entonces, también iba a decir, y cayó. Entonces, pues, ahora ya sé por qué veo todo este mal. Toda la vida hay un propósito, pequeños milagros, ¿no? Hay un libro así. ¿Conocen? Y etcétera. Este es un nivel. Dios, el fútbol que está acá es muy difícil. Es ver lo que no sabemos el propósito. O, no vemos, o que vemos que no hay propósito. Pero el único propósito es nos mover. Como el vino va a se mover. Como la masa va a se mover. Pum, pum, pum. Así, hasta que va a crecer. Top, esa es la batalla contra el pesimismo de Bilam. La mamá de Bilam. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿No? Sí, yo encuentro que lo último que dijiste es esa persona que quedó sin trabajo, era algo malo que le estaba pasando, ¿no? Era algo bueno. Sí. Lo Pero convirtió digo, en algo bueno. yo entiendo que esto... no se quedó sin trabajo. Voy a empezar algo nuevo. Ya, pero eso sí es como encontrar que algo malo te pase, encontrar lo bueno por algo. Sí. Muy bien. Eso que estoy diciendo. Esto es muy difícil. ¿Cuál acabó para esa persona? Pero cuando se sabe las causas o algo así, es algo bueno. Pero saber que todo el mal, todos los instintos ciegos, una persona mirar para dentro de sí, es decir, esto que tengo 1000 voluntades diferentes, ciegas, que me llevan para un lado y para otro, y para todo lo que no quiero, o sí quiero o no sé, ¿cierto? Y no voy a abandonarme a esto, sino voy a saber que el propósito de esto es hacerme crecer en lo que yo sé que es bueno. No, es otro trabajo, el segundo trabajo. Es el trabajo de esta parasha Shavua. ¿Vio la diferencia? Acá es un nivel así arriba, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Un poquito arriba, un poquito más difícil. Sin embargo, empieza con eso que todo lo que Dios hace es para el bien, que todo es... Pero que Dios hace que también las fuerzas salvajes, sin ese propósito, sin sentido, que están peleando una con las otras, sin para todos los lados, que eso también tiene un sentido. Y que el mismo que se puede decir de esto, no los acontecimientos, no lo que ocurre con una persona, sino las fuerzas que están en la persona, el mundo, la sociedad, esos también son para un buen propósito. ¿Y cuál es el propósito? Fortalecer la persona, hacer que la persona va a crecer. Ese es el nivel B. O sea, la postgraduación en todo lo que Dios hace es para el bien. ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Más alguna pregunta? Gracias. Gracias. ¿Qué voy a hacer, Lucy? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué? Mahon Ora, tu casa en Israel.